Campos escalares. Arrancamos con unas definiciones previas y la definición de dominio de campo escalar. Bueno, lo primero que vamos a ver es la ampliación del concepto de función. ¿Se acuerdan que en matemática 1 definimos una función, como tenemos acá, dado dos conjuntos, A y B? Una función de A en B es una regla o ley que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Y habíamos llamado al conjunto A el dominio y B el codominio. Bueno, de acuerdo al cuál sea el conjunto, los conjuntos A y B, cuáles son los elementos de cada uno de esos conjuntos, se determinan diferentes tipos de funciones que se usan mucho para expresar y entender gran variedad de procesos y fenómenos reales, y eso es lo que vamos a contarles brevemente en el comienzo. Estas, bueno, ahí tenemos las funciones escalares, que son las que trabajamos en matemática 1, funciones vectoriales, campos escalares, campos vectoriales. De estos últimos tres, lo que vamos a trabajar ahora en matemática 2 son los campos escalares. ¿Está bien? Vamos a ver rápidamente las definiciones de esas clasificación de funciones y continuamos. Bien. Una función escalar es la que estuvimos trabajando en matemática 1 y es una función cuyo conjunto, el dominio, es un subconjunto de los números reales y le asigna a cada número real en D un único número real. El conjunto D lo llamábamos dominio y el conjunto de valores que toma F lo llamamos imagen. Algunos ejemplos de estas funciones escalares son estas que aparecen acá: el área de un círculo en función de su radio, el número de bacterias en un cultivo en función del tiempo, y bueno, y esas otros ejemplos de función escalar. Estas son las funciones que trabajamos bastante en matemática 1. Los campos escalares se definen de esta forma: tengo un conjunto D, que es un subconjunto de Rn. Un campo escalar es una regla que asigna cada n upla en D. Por ejemplo, si n es 2, a cada par que tengo en D le asigno un único número real. Sí, en este caso, los nombres para los conjuntos son lo mismo. El dominio va a ser el conjunto D y su imagen el conjunto de valores que toma F. ¿Está bien? Bueno, la temperatura para cada punto de un cuerpo es un campo escalar. Funciones vectoriales y campos vectoriales. Estas funciones no las vamos a trabajar este cuatrimestre, pero para que podamos reconocerlas si aparecen, vamos a darles su definición. Una función vectorial es una función que asigna a cada elemento del dominio, que va a ser un subconjunto de los números reales, un vector, un elemento de la imagen que es un subconjunto de vectores, como que dice acá. Entonces yo voy a tener, fíjense en la ley que aparece ahí, está acá, digo, bueno, cada valor de t que está en R, si esto pertenece a los reales, le voy a asignar ese par, f de t, g de t, ¿sí? Ese par ordenado, ¿está bien? Esto pertenece a R2, ¿sí? Acá lo que van cambiando son los conjuntos dominio y codominio. Bien, un ejemplo, vamos a borrar. Un ejemplo de una función vectorial es esa curva que se llama hélice, que se usa para modelar el ADN, que está ahí con dos hélices, tenemos ese modelo. Los campos vectoriales, ahora lo que tenemos es un subconjunto D, es un subconjunto del plano, un subconjunto de R2, y le asigna el campo vectorial F a cada par ordenado un único vector en R2. Fíjense, no acá. Fíjense que la diferencia acá está que esto que tengo, las variables independientes, ahora son dos, son x, y,
y le asigno este par P de XY, Q de XY. En este caso, estas componentes son campos escalares, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada, por ejemplo, P depende de X y de Y, es decir, su variable independiente van a ser X y, y esto me va a dar un número, ¿sí? P de X y es un número real. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, los patrones de viento se pueden modelar usando campos vectoriales. Vamos a hacer esta actividad, que es la actividad 18 del libro, que está, creo que, en la página 11. Solo este ítem, porque los otros temas no lo vamos a ver, no nos da el tiempo. Así que bueno, vamos a intentar identificar esta función, las funciones que aparecen acá como leyes funcionales, ¿sí? Para cada una de ellas, determinar dominio y codominio y indicar qué tipo de función es de acuerdo a lo que vimos recién. Bien, acá tenemos f de z igual al coseno de z. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el dominio y cuál el codominio de esta función, de esta relación funcional? ¿Qué les parece? F de z, o sea, cada valor de z le asigna el coseno de ese valor. ¿Puede ser que sea una función escalar? Es una función escalar, si el dominio son los reales y el codominio también. ¿Sí? Estas son las que trabajamos en matemática 1. ¿Está bien? Sí, a cada número real que yo pongo acá, esta función le asigna su coseno. ¿Está bien? O sea que es una función escalar. Y bueno, podemos graficarla, sabemos graficarla de matemática 1 en el plano. Si la gráfica de esta función va a estar en el plano. Bien. Acá tenemos r de t igual al seno de t, al par seno de t, e a la menos t. ¿Qué les parece acá? Yo tengo t, una variable acá, y esta función r le asigna el par ordenado seno de t, e a la menos t. ¿Sería una función vectorial? Una función vectorial, claro, porque acá este t va a variar en los reales, tengo una sola variable independiente, y eso va a ir le va a asignar esa función r este par ordenado. O sea que el dominio van a ser los reales y el codominio el plano, ¿sí? R cuadrado. Entonces es una función vectorial. Fíjense que lo que determina la clasificación es el dominio y el codominio de cada una de las funciones. Bien, bueno, acá para hacer la gráfica de estas funciones, esto no lo vamos a ver en detalle, solamente mostrar que se grafica la componente y en función de x, dando esos valores de t y obteniendo cada uno de los puntos del plano. ¿Sí? Bien, ahora acá tenemos h de xy igual a x al cuadrado más y. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el dominio o dónde está contenido el dominio y cuál es el codominio? Fíjense, para ver el dominio me tengo que fijar cuáles son las variables independientes. ¿Qué les parece que es acá? Acá en el chat me respondieron que el dominio es R2. Muy bien. ¿Y el codominio? El codominio también dice que es R2. Bueno, fíjense, supongan que hacemos h en, no sé, el 1, 2. Cuando yo quiero calcular esto, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado la primer componente y sumarle la segunda, ¿sí? Esto es un 1. ¿Esto qué nos va a dar? Nos queda 1 más 2, un número, ¿sí? 3. O sea que yo al par 1, 2 le asigné el valor 3. Entonces el codominio, ¿cuál va a ser? Acá en el chat me respondieron que R, pero un solo alumno. Bueno, no sé si entendió ahora por qué no es R2. ¿Quién dijo que era R2?
¿Sí? Yo a cada par le asigno un número, un único número, no otro par. Sí, bueno, cualquier cosa, si no se entendió, me dicen y lo repetimos. Entonces, esta función va a ir de R2 en R y por lo tanto, ¿cómo la clasificamos? ¿Qué va a ser entonces esta función H? Un campo escalar. Un campo escalar, exactamente. Bien, y su gráfica, fíjense que va a estar en el espacio, ¿sí? Va a ser una superficie esa gráfica, porque su dominio es R2. Después vamos a definir bien todo lo que es un campo escalar. Bien. Por último tenemos esta función f mayúscula, que depende de las variables u y b, y le asigna el par ordenado u cuadrado más b, u menos 3b. ¿Qué les parece acá? ¿Cuál es el dominio? Puede ser el plano. Sí, está bien, el dominio va a estar contenido en el plano, en R2. ¿Y cuál va a ser el codominio? R2. R2 también, ¿sí? Porque vos a cada par, ahora sí, a cada par V le asigno otro par ordenado que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, esta función f es una función que va de R2 en R2. Ah, eso no lo entendí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué también heredó el dominio? Porque fíjate que acá, si querés, lo hacemos con un numerito, un ejemplo. Si yo aplico, por ejemplo, el f en el 1, 0, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces tengo que ir reemplazando en cada una de las expresiones. En el 1, 0, cuando u vale 1, acá me queda 1 más 0, 1. Y en la segunda componente me queda u es 1, 1 menos 0, 1. ¿Sí? Entonces, el punto 1, 0 fue a parar las funciones que le asignó el punto 1, 1. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Este par ordenado 1, 0 tiene asignado el par ordenado 1, 1. Tengo un vector y obtengo otro vector, aplicándole la función f. ¿Se entendió ahí? Porque es distinto al caso anterior. ¿Se entendió? Sí, porque no habían visto la coma. Ah, ¿dónde está? Claro, ahí se Ay, dieron perdón. cuenta. Perdón. Ahí le pongo un punto y coma. ¿Sí? Profe, ¿te gustaría repetirlo? Vos sabés que justo tuve que... No, Dale, no no hay puedo. problema. Lo que decíamos es, acá yo, por ejemplo, si probamos con el vector 1, 0, con u igual a 1 y b igual a 0, y le aplicamos la función f, lo que hacemos es reemplazar acá por cada uno de los valores, ¿no? Entonces, y esto tenemos acá la coma. Entonces digo, bueno, u cuadrado más b, ¿qué nos da? Esto sí nos da un número. La primer componente nos queda u al cuadrado que es 1 más b que es 0, nos queda 1. Esa es la primer componente. Después, acá no, cuando reemplazamos acá, obtenemos 1 menos 0, 1. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, el vector 1, 0 tiene asignado el vector 1, 1, el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, a cada punto de R2 le asigno otro punto de R2 mediante la función f. Por eso voy de R2 en R2. ¿Se entiende? Esto es un vector y esto es otro vector. ¿Sí? Recuerden que hay una correspondencia entre vectores y puntos del plano, ¿no? Vectores de 2 y puntos del plano. Por eso digo, ese es punto o vector. Pero se entiende, digo, yo tengo acá dos variables, tengo un vector o un punto de R2, 1, 0, y a eso la función f le asigna otro vector que está determinado por estas dos expresiones. ¿Sí?
Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, esta función f mayúscula será un campo vectorial. ¿Está bien? Por cómo se definió. Bien, y la gráfica, bueno, de esa forma es como se obtiene la gráfica. Tampoco vamos a ver en detalle campos vectoriales, así que no se preocupen. Bien. Entonces, dijimos, de esas 4 clasificaciones para las funciones, función escalar la trabajamos bien en matemática 1 y ahora en matemática 2 vamos a trabajar con campos escalares. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos la definición. Un campo escalar o función, en este caso, de 2 variables, ¿sí? Entonces, tenemos un subconjunto de R2, una función f de 2 variables, es una regla que asigna a cada par ordenado que está en ese conjunto de un único número real, f de x, y, ¿sí? Igual que dijimos antes, el conjunto D será el dominio y la imagen va a estar formada por el conjunto de valores que toma la función f. Bueno, generalmente este número, f de x, y, se lo llama z, se explicita de esta forma. X, y son las variables independientes y z es la variable dependiente, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, la definición del gráfico de la función o del campo escalar va a ser esta que tenemos acá, va a ser el conjunto de puntos del espacio, de los puntos de la forma x y z, tal que este z es igual a f en x, evaluado en x, y. ¿Está bien? Y ese punto x, y va a pertenecer a D, que es el dominio de la función. O sea que la gráfica de f será una superficie, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Continúa. Bien. Entonces, lo que decíamos del dominio de un campo escalar, a diferencia de las funciones escalares, va a estar representado por regiones planas, ¿sí? Esas regiones planas generalmente se representan mediante una inecuación en 2 variables, y la ecuación asociada a esa inecuación corresponde a la frontera de la región que determina el dominio del campo escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, para poder determinar y graficar los dominios de los campos escalares, vamos a tener que poder reconocer cuáles son las regiones y curvas que definen ese dominio. Entonces, bueno, por eso lo que vamos a ver ahora rápidamente, porque eso también forma parte de Matemática 1, que en este año no fue posible verlo, que son las curvas en el plano y algunas ecuaciones de curvas más conocidas que van a aparecer en los ejercicios que tenemos en la guía, para poder utilizarlo y poder reconocer el dominio de los campos escalares. Entonces, en geometría, las curvas se definen como conjuntos de puntos que verifican una o más condiciones establecidas. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia plana, entonces geométricamente, ¿cómo describimos a los puntos del plano que están sobre la circunferencia? Son los puntos del plano que equidistan de un punto fijo. ¿Sí? Esto es definir el conjunto por comprensión. ¿Sí? La característica que tienen en común todos los puntos que están en la circunferencia. Entonces, bueno, el punto fijo será el centro y todos los puntos que están a la misma distancia de ese centro forman la circunferencia. Bien, a partir de la geometría analítica, podemos traducir, previa introducción del sistema de referencia, como dice ahí, traducir esa condición geométrica a una expresión algebraica que nos permita describir el conjunto de puntos. Entonces, por ejemplo, para la gráfica acá, la circunferencia que tenemos graficada acá, tenemos, fíjense, tenemos una circunferencia, el centro es el 1, 2, y la expresión algebraica que corresponde a lo que decíamos de que equidistan de un punto fijo los puntos, es esta que aparece aquí, ¿sí? Esa es la forma de escribir
algebraicamente lo que nos dice la geometría. ¿Sí? Bien, las ecuaciones de la curva pueden darse con ecuaciones cartesianas, paramétricas o vectoriales. Vamos a trabajar solo ecuaciones cartesianas. Y, Profe, sí, no, que una curva, sí o sí, es una circunferencia. no, ahí dice, por ejemplo, si C es una circunferencia, si tengo un ejemplo de curva, ¿sí? Una curva, o sea, una circunferencia es un ejemplo de curva, no toda curva es una circunferencia, ¿sí? Cualquier función, por ejemplo, las gráficas de las funciones que veíamos en matemática 1 son, representan curvas en el plano, ¿sí? Este es un ejemplo de una curva. Claro, y dice conjunto de puntos que verifica una o más condiciones previamente dadas. Uh-huh. ¿Cuáles son esas condiciones Por previamente dadas? ejemplo, digamos, esa es la definición general de curva, ¿sí? Para cuando yo doy una condición, determino una curva. Por eso acá ponemos el ejemplo. Las condiciones dependen de qué conjunto de puntos quiero yo identificar. ¿Está bien? O sea, acá yo digo, sí, la curva que tengo es una circunferencia, la condición previamente dada sería esta, que equidistan de un punto fijo. Esa es la condición. Para el caso de que la curva sea una circunferencia. Si la curva es otra, tiene otra forma, las condiciones son otras. ¿Está bien? ¿Se entiende? Claro, o sea, depende de la curva que vos estés planteando, ¿no? Exactamente, depende de la curva. Cuando sabes qué curva es, cuál es la curva que vos querés describir, ahí te vas a tener la condición. ¿Sí? Una o más condiciones previamente dadas dependerá de cada curva. Por eso pusimos el ejemplo. Si la curva fuera otra, serían otras las condiciones. ¿Está bien? Bien, Sí, sí. buenísimo. Bueno, entonces, bueno, acá lo que sí, obviamente no todos los conjuntos de puntos de plano del espacio van a definir una curva. Podríamos, de hecho, las regiones son conjuntos del plano que no determinan curvas, ¿no? Sino son regiones. O sea, conjuntos de puntos del plano que no definen curvas. Bueno, entonces habíamos dicho que vamos a trabajar con las ecuaciones cartesianas de una curva plana. Entonces, lo que tenemos en la ecuación cartesiana es una relación entre las coordenadas cartesianas x, y de los puntos de la curva, como la que vimos anteriormente para la circunferencia. ¿Sí? Esta que tenemos acá es una ecuación cartesiana. ¿Por qué? Porque muestra la relación que tienen las coordenadas de los puntos que están sobre la circunferencia. ¿Está bien? Bien, entonces, esa relación cartesiana es lo que llamamos ecuación en dos variables. Ahora, teniendo en cuenta esta identificación de las curvas, en su ecuación cartesiana, decimos, bueno, una curva será el conjunto de puntos del plano, solución de una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, algunas de las ecuaciones en dos variables que definen curvas planas son estas que vamos a nombrarles. Ecuación de primer grado con dos incógnitas, que es de la forma a por x más b por y más c igual a 0, que son las ecuaciones que describen las rectas. Acá hay algunos ejemplos. Ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas, que es esta expresión que tenemos acá, por x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más c igual 0, que son lo que se conocen como cónicas. Los coeficientes son constantes, ¿no? A, B, C, D, E y F son constantes. Bien. Y además, toda ecuación de dos variables que define una función también nos permite describir una ecuación, una curva plana, ¿sí? Que es lo que habíamos visto en matemática 1. Entonces, ecuaciones de la forma y igual a f de x o x igual a g de y, ¿sí? Y en función de x o x en función de y. Bueno, y acá, bueno, hay algunos ejemplos, y igual al seno de x, igual a x cuadrado más 3, etc. ¿Está bien? Estas son algunas de las ecuaciones cartesianas que podemos
tener para describir diferentes curvas. Bien. De las cónicas, que son las curvas que verifican esta igualdad, vamos a trabajar algunas, y esto lo hacemos, es todo, digamos, es solo para que la puedan reconocer si aparecen las ecuaciones. No vamos a hacer un análisis detallado porque hay mucho para decir de las cónicas, pero bueno, no lo podemos ver, eso también se ve en Matemática 1 generalmente. Así que bueno, lo importante de esto es que recuerden o que pueden identificar, pueden relacionar la curva con su ecuación en los casos más sencillos, que son los que nos van a aparecer en los ejercicios de campos escalares. Bueno, por ejemplo, la ecuación canónica de las cónicas son estas que aparecen acá, la circunferencia. Se describe mediante esa ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia. Todas las ecuaciones canónicas son las que tienen centro en el origen. La elipse es la ecuación, se puede escribir con la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Con esas, acá, bueno, a y b son las longitudes de los ejes, el eje mayor es este, eje menor acá. La hipérbola, la ecuación para la hipérbola es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. También podríamos tener menos x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso va a definir diferentes formas de la hipérbola. Y la parábola, tenemos ahí igual a por x al cuadrado y x igual a p por y al cuadrado, ¿sí? La primera es la que nos da, es la gráfica de la función cuadrática, y esta no define función, ¿sí? Es una curva, pero no define función. También estas ecuaciones surgen de ir dándoles distintos valores a los coeficientes de este polinomio de grado 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es simplemente para poder reconocer esas curvas que van a aparecer cuando busquemos los dominios, ¿sí? De los campos escalares. Bien, bueno, acá estamos. ¿Alguna pregunta? En el chat, nada por ahora. Bien. Bueno, sigo entonces. La actividad 1, ahora vamos a arrancar con la actividad 1 de campos escalares, que nos pide definir por comprensión como conjuntos de puntos del plano cada una de las regiones sombreadas que se presentan a continuación. Y bueno, vamos a trabajar los ítems A, B, D y E, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos dada la región y queremos encontrar las propiedades que satisfacen los puntos de esa región y describirlos algebraicamente. ¿Está bien? Entonces, para esta región, fíjense que la podemos pensar como generada por la intersección de esas dos regiones que aparecen acá debajo, del semiplano en azul y el semiplano en rojo, ¿sí? Si solapamos, fíjense, solapamos las dos gráficas, la parte que comparten color es justamente la región que queremos encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es describir este semiplano mediante un conjunto, alguna condición algebraica, y lo mismo para esto, ¿sí? Recuerden que definir por comprensión un conjunto es eso, ¿no? Decir los puntos del plano que satisfacen tal condición para poder describir la región. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos describir cada una de esas regiones. En principio, tenemos esa recta, fíjense que era la región A, acá está en azul, estaba esta recta acá, que limita la región. ¿Qué ecuación tiene esa recta? Sí, igual a menos 1, ¿no? Exactamente, sí, acá tenemos que la recta tiene ecuación y igual a menos 1, es una recta paralela al eje X, y la describimos de esa forma, ¿sí? Como acá
Está marcado X, los puntos X y del plano, tales que Y es igual a menos 1. ¿Está bien? Bien, ahora, esa recta es la frontera de la región que estamos queriendo describir, ¿sí? Y lo que tenemos es que divide el plano en dos regiones, la que está por encima y la que está por debajo de la recta. Entonces lo que tenemos que determinar qué inecuación o qué condición nos permite describir los puntos que están por encima, que son los que queremos hallar en este caso, ¿sí? ¿Y qué les parece que verifican los puntos que están por encima de la recta y igual a menos 1? ¿Cómo son las ordenadas de esos puntos? En relación al menos 1, ¿son más grandes, más chicos, iguales? Sí, mayores, ¿no? Mayores, claro. Todos los puntos que están en esta región tienen su ordenada mayor que menos 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a expresar algebraicamente para describir la región. ¿Está bien? Simplemente vamos a decir, bueno, los puntos que están en esta región A son aquellos cuya ordenada es mayor que menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, entiendo, profe. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con la otra región, que llamamos B, y después buscamos la intersección entre ambos conjuntos. Entonces, acá, ¿cuál es la recta? ¿Qué ecuación tiene la recta roja? Llamamos S. ¿Cómo describimos mediante una ecuación esa curva? X igual a 2. X igual a 12, perfecto. ¿Sí? Todos los puntos del plano cuya abscisa es igual a 2. ¿Sí? Entonces son todos los que están sobre esta recta. ¿Está bien? Ahora lo mismo que antes, tenemos que decidir cuál inecuación corresponde a la región que estamos buscando, ¿sí? Esta recta divide el plano en dos semiplanos y los que nosotros queríamos eran los que estaban de este lado. ¿Sí? Bueno, ¿qué condición verifican esos puntos que están de ese lado a la izquierda del 2? Son menores a 2. Claro, tienen la abscisa menor que 2. ¿Sí? Su abscisa es menor que 2. ¿Está bien? Entonces, la abscisa la llamamos X, o sea, son los puntos del plano X y tales que X es menor que 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Tenemos descritas ambas regiones algebraicamente, ¿sí? Mediante un conjunto de puntos. Entonces, la intersección es la que teníamos al comienzo, era la que queríamos describir al principio. ¿Cómo describimos la intersección de esas dos regiones algebraicamente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué condiciones tienen que verificar los puntos que están en la intersección, que son los que nosotros queremos? ¿Qué les parece? Sí, o sea, tiene que cumplirse al mismo tiempo que Y sea mayor que menos 1 y X menor a menos 2. Claro, exactamente, sí. ¿Por qué? Porque está en las dos regiones, todos los puntos que están en este conjunto, en esta región, son la intersección entre estas dos, o sea que tienen que verifican ambas condiciones. Por lo tanto, para describir esta región, lo que vamos a decir es justamente eso, que los R son los puntos de X y de R2, tales que, por un lado, su abscisa es menor que 2, y por el otro, su ordenada mayor que menos 1, ¿sí? Algebraicamente se escribe así. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces obtenemos de esa manera la región expresada como un conjunto por comprensión,
¿sí? Las condiciones que deben verificar los puntos del plano para estar en esa región. ¿Se entendió? ¿O alguna duda me dicen? En el chat dicen que se entendió muy bien. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Bien. En este caso tenemos esa región graficada, ¿sí? Tenemos esta recta que a través de divide el plano en dos regiones. Ojo que acá, esto parece un triangulito, pero son todos los puntos, ¿sí? Entonces, no está acotado, digo. De estos lados acá continúa, ¿sí? Para, digamos, si fuera el triangulito, acá tendríamos que tener graficadas las rectas fronteras también. Entonces, tengamos cuidado también con eso. Acá es simplemente el semiplano que está por encima de esta recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta frontera de la región? ¿Qué les parece? Fíjense. A ver si. Puede ser que sea y igual a X. Claro, es igual a X. ¿Cómo podemos dar cuenta? Y buscamos los puntos que están sobre la recta. Por ejemplo, en el 1, la función vale 1, tiene ordenada el origen acá, en el 2 va a valer 2, o sea que efectivamente sí, es la recta y igual a X. ¿Sí? La recta gráfica de la función identidad. Está bien, entonces ahora de nuevo hay que determinar cuál de los semiplanos o cuál de las inecuaciones corresponde al semiplano que está por encima de esa recta, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, digamos, este semiplano, esta recta va a definir qué semiplanos, los que son y mayor que X o y menor que X, ¿está bien? Los que verifican esas dos, alguna de esas inecuaciones, y queremos las que, el semiplano que está por encima de la recta. ¿Cómo hacemos para ver cuál de las dos de inecuación está asociada a esa región? Vamos a tomar un punto que esté en la región. Bueno, acá está el 2, 4 que no lo vemos. Por ejemplo, si hacemos acá el 1, 2, ¿sí? El puntito este está en la región, ¿sí? El punto, como dijimos, el 1, 2, está en R, le voy a poner. ¿Sí? La región que estamos queriendo identificar. Ah, perdón, le voy a... Entonces, ¿qué condición, qué desigualdad verifican esas componentes? Esto es X, esto es Y. Que Y es mayor que X. Claro, fíjense que el Y, que es 2, es mayor que el X. Y todos los puntos que están de este lado van a verificar esa condición. Entonces, la región que estamos buscando se puede describir mediante esa desigualdad, ¿sí? Los puntos X, Y del plano, tal es que su ordenada es mayor que su abscisa. Estrictamente mayor porque la frontera no está incluida dentro de la región porque está graficada con líneas de puntos. Bueno, vamos a continuar entonces con el ítem D, ¿sí? O sea, teníamos que dar la región por comprensión y lo que tenemos acá, digamos, este es el ítem D de la actividad 1, lo que tenemos acá es una región que la podemos pensar como intersección de tres regiones, ¿sí? Podemos pensar una región constituida por una circunferencia de radio 3 centrada en el origen y los puntos interiores a ella, como una segunda región también constituida por una circunferencia de radio 1, pero esta vez los puntos exteriores a la circunferencia, y también como la región constituida por el eje X y los puntos que están por encima del eje, ¿sí? Entonces, para cada una de estas regiones volvemos a repetir el proceso y hallamos la ecuación asociada a su frontera, o sea, prestamos atención a las fronteras de las regiones, encontramos su ecuación, pensamos en la inecuación, digamos, que
que podemos vincular a dicha ecuación y de alguna manera relacionamos la inecuación a la región correspondiente. ¿Sí? Prestemos atención a la primera región. ¿Cuál les parece que es la frontera de la primera región? Que ya lo mencionamos anteriormente. Sería Acá en el chat nada. una circunferencia radio 3, ¿sí? Bien, sería la circunferencia que ven en pantalla. Si recordamos de lo que había mencionado Noelia anteriormente, ¿sí? Tenemos que la ecuación de la circunferencia viene dada por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Esa sería la condición que cumplen los puntos de la circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo esto presente, donde r es el radio de la circunferencia, ¿cuál les parece que sería la ecuación que podemos vincular a esta circunferencia? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el radio? En este caso sería 3, ¿sí? Entonces, la frontera de la primera región, ¿sí? Es la circunferencia de radio 3. Y la ecuación que le asignamos es x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado. Lo que notamos es que esta circunferencia, digamos, divide al plano en dos regiones. Una constituida por los puntos exteriores a la circunferencia y una por los puntos que están en su interior, ¿sí? Cada una de esas regiones podemos asociarlas a una inecuación. En un caso tendríamos x cuadrado más y cuadrado menor que 3 al cuadrado, y en otro caso tendríamos x cuadrado más y cuadrado mayor que 3 al cuadrado. Lo que tenemos que pensar es qué inecuación relacionamos a cada región, ¿sí? A nosotros nos interesa, digamos, la región constituida por los puntos interiores a la circunferencia. Entonces, tenemos que decidir cuál de estas inecuaciones vinculamos a esa región, ¿sí? Para lo cual podemos pensar en un punto interior de la región y evaluar si las coordenadas, digamos, las coordenadas del punto, cuando las reemplazamos en la inecuación, la verifican, ¿sí? Entonces, tomamos un punto interior, por ejemplo el 1, 2, estaríamos hablando de este punto. Elevamos la primer componente al cuadrado y le sumamos la segunda componente, las coordenadas, la primera coordenada al cuadrado y le sumamos la segunda coordenada al cuadrado, ¿sí? Nos da 5. Ahora pensamos, ¿ese 5 es menor que 9? Entonces la respuesta es sí. Por lo tanto, este punto interior lo asociamos a esta inecuación, ¿sí? Está verificando esta inecuación. Podemos de alguna manera decir que todos los puntos que son interiores a la circunferencia, por ejemplo también el 0, 0, cuando sumamos sus coordenadas, ¿sí? Elevadas al cuadrado, verifican la inecuación. Entonces podemos describir a la región como los puntos del plano que verifican, tenemos la inecuación esta, x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 3 al cuadrado. Incluimos la igualdad porque la circunferencia pertenece a la región, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? En el chat nada por ahora. Del chat nada. Bien. Noten que lo que estamos haciendo es, consideramos una región, pensamos en la frontera, esa frontera la vinculamos a una ecuación, y esa ecuación, ¿sí? Nos permite pensar en las inecuaciones las inecuaciones relacionadas. Y finalmente lo que hacemos es vincular la región a una inecuación en particular, ¿sí? Tengamos esto presente para más adelante. Bueno, para la segunda región podemos efectuar el mismo procedimiento, ¿sí? De alguna manera miramos la frontera, que sería la circunferencia de radio 1, ¿sí? La que ven en pantalla en rojo. De alguna manera la asociamos a la ecuación correspondiente, que como es una circunferencia de radio 1, la ecuación sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí?
Eso, de alguna manera, esta circunferencia también divide el plano en dos regiones. Una que está constituida por los puntos exteriores a la circunferencia y una región integrada por los puntos interiores a ella. Entonces debemos vincular cada una de esas regiones a las inecuaciones que podemos plantear en función de la ecuación que veníamos considerando. Las dos inecuaciones serían x cuadrado más y cuadrado mayor que 1 o x cuadrado más y cuadrado menor que 1. ¿Sí? Entonces tomamos un punto de interés. Y nosotros, por ejemplo, el 2, 2. ¿Sí? Si nosotros tomamos el 2, 2 y de alguna manera efectuamos lo mismo, elevamos sus coordenadas al cuadrado, ¿sí? Que serían 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto nos da 4 más 4, que serían 8, sería mayor que 1. Entonces, vinculamos la región, digamos, de alguna manera, integrada por los puntos exteriores a la circunferencia, a la inecuación x cuadrado más y cuadrado mayor que 1. Ahora, como la circunferencia también está incluida, digamos, y sería la frontera, ¿sí? Incluimos el igual. ¿Alguna duda con respecto a esto? Y hasta ahora no. Bueno. En el chat no han preguntado nada. Bien, entonces continuamos con la última región. ¿Cuál sería la frontera de la última región? ¿Qué les parece? ¿Qué curva sería? Tenemos una recta, ¿sí? Tenemos el eje X. Bueno, Will dice igual 0. Y igual a 0, perfecto. Entonces las dos inecuaciones en las que pienso son y mayor que 0 o y menor que 0. Entonces puedo describir la región 3 como los puntos del plano de manera que y sea mayor o igual que 0. ¿Sí? El y mayor que 0 corresponde a este semiplano, pero como está la recta, que sería la curva que constituye la frontera de la región incluida, incluimos el igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que la región estaba integrada por los puntos que pertenecían al mismo tiempo a las tres regiones, y a cada una de esas regiones las describimos con las inecuaciones que vemos en pantalla. ¿Sí? Todas están descritas como regiones del plano. Entonces, como los puntos tienen que pertenecer al mismo tiempo a las tres regiones, tienen que cumplir las tres condiciones. Tenemos el ítem E. ¿Sí? A la región que se muestra en pantalla podemos pensarla como generada por la intersección de dos regiones. Una constituida por los puntos interiores a una elipse, y la otra, digamos, o sea, podemos pensar en la región que vemos en pantalla. ¿Sí? Incluye a los ejes y al primer y tercer cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a describir nuevamente cada una de las regiones, y como sabemos que los puntos tienen que pertenecer a ambas a las vez, vamos a describir a continuación la región. ¿Sí? En el primer caso, si recordamos lo que trabajamos anteriormente, la ecuación de la elipse venía dada por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Habíamos dicho que 2a y 2b era la longitud de los ejes de la elipse, y los puntos de intersección con los ejes venían dados, digamos, de esta manera. Entonces podemos ver, digamos, que la elipse interseca al eje X en A0 y menos A0. Entonces podemos ver que la abscisa de este punto se corresponde, ¿sí?, con A. Entonces notamos acá que tenemos un 2. Y después podemos ver que la ordenada del punto 0B, o sea, corresponde al punto 0,1. Por lo tanto, digamos, tenemos quiénes son A y B. A sería 2 y B sería 1 en este caso. ¿Sí? Entonces, la frontera de la primera región es la elipse que viene dada por esta ecuación. X cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Es decir, que los puntos que pertenecen a esta elipse, digamos, sus coordenadas guardan esta relación.
Bien, ahora, esta ecuación nos hace pensar en dos inecuaciones. Por un lado pensamos en x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado mayor que 1, y por otro lado menor que 1. ¿Por qué? Porque la elipse divide al plano en dos regiones. Una que está constituida por los puntos exteriores a ella y una integrada por los puntos interiores a ella. Entonces debemos vincular una inecuación a cada una de las regiones, ¿sí? La región de interés, en este caso, es la que está constituida por los puntos interiores a la elipse. Entonces, para lo cual tomamos un punto de prueba. Por ejemplo, el 0, 0. Nosotros vemos que el 0, 0, digamos, o sea, 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 1 al cuadrado nos da 0, es menor que 1. Entonces, asociamos esta inecuación a esta región, ¿sí? Por lo tanto, la región de interés la podemos describir de la siguiente manera. Los puntos del plano que verifican esta inecuación. En este caso, la elipse no pertenece a la región. Entonces, dejamos afuera la igualdad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? En el chat no. Acá en el chat no. Bueno, seguimos entonces. Vamos a pensar en la segunda región. La segunda región la podemos pensar como la unión de dos regiones más pequeñas, ¿sí? Y vamos a describir cada una de estas regiones. Para describir a la región 1, hablamos de puntos del plano que cumplen que x es mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0 también, ¿sí? Si pensamos en estos puntos, tienen sus coordenadas positivas o 0. De la misma manera, obtenemos que para estos puntos, x es menor o igual que 0 e y es menor o igual que 0. Entonces, como la región, podemos pensarla como la unión de estas dos regiones, se puede describir de la siguiente manera. Puntos del plano, de manera que se cumpla esta condición o esta condición, ¿sí? Bueno, estas condiciones se pueden, de alguna manera, juntar diciendo que x por y es mayor o igual que 0. ¿Sí? El producto de dos números tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, la región de interés la podemos describir, digamos, considerando ambas propiedades, ¿sí? Y podemos decir que está constituida por puntos del plano que verifican esta inecuación y esta al mismo tiempo, ¿sí? Con esto concluye la actividad 1. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, quedó todo muy claro. Acá en el chat nada, Gaby. Buenísimo, entonces seguimos con la actividad 2, ¿sí? Vamos a trabajar la actividad 2, que trabaja el concepto de dominio del campo escalar. La actividad 2 dice, dadas a continuación las leyes de campos escalares, decidir si alguno de los lugares geométricos graficados en el ejercicio anterior representa el dominio de definición de alguno de ellos. Justificar. El primer campo escalar, como viene dado por la ley f de x y igual a raíz de x por y, por el logaritmo de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. La segunda ley, digamos, ya viene dada por h de x y igual a 2 sobre raíz de y menos x. ¿Sí? O sea, en realidad la ley del segundo campo. Bueno, y en el ítem B, definir y graficar el dominio de las siguientes funciones de dos variables. ¿Sí? Tenemos 3 campos más. Entonces vamos a trabajar todo esto. Pero para trabajar esto, vamos a considerar, digamos, cómo de alguna manera podemos trabajar los dominios de los campos escalares. ¿Sí? Bueno, entonces, para evaluar los dominios de campos escalares, lo que tenemos que considerar son las restricciones que puede llegar a presentar la ley algebraica que define el campo escalar, ¿sí? Tenemos que ver si en la ley del campo escalar se presentan logaritmos, raíces, cocientes, etc., ¿sí? Y de alguna manera, o sea, ver cómo los procesamos. Las restricciones provenientes de radicando
y argumentos del logaritmo van a generar inecuaciones, ¿sí? Que se van a relacionar con una región plana. La ecuación asociada, digamos, a cada una de estas inecuaciones correspondería a su frontera, ¿sí? Entonces lo que vamos a evaluar es, digamos, esta ecuación que asociamos a cada inecuación, a qué curva corresponde y vamos a proceder a graficarla, ¿sí? En el caso de que haya una única inecuación, la región vinculada a ella constituye el dominio del campo escalar. Si hay más de una restricción, entonces vamos a tener que considerar, de alguna manera, todas las regiones que determinan estas restricciones. Y en el caso de que la restricción sea originada por un cociente, vamos a excluir del dominio los puntos del plano que generan que la igualdad del denominador sea cero. ¿Sí? Bien. Para determinar la frontera de la región y graficarla, en general, digamos, consideramos, ¿sí? O sea, las curvas que provenían de las ecuaciones, que venían de las inecuaciones, que venían de las restricciones. Si en nuestra ecuación está incluida la igualdad, los puntos de la frontera, ¿sí? O sea, de la curva, pertenecen al dominio. Y esta debe graficarse con línea llena. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que determinemos la frontera, de alguna manera, consideramos que las fronteras dividen al plano en dos regiones. Para determinar cuál de las regiones se corresponde con la inecuación, podemos utilizar un punto de prueba, perteneciente a alguna de ellas, y evaluar si se verifica la inecuación. Si el punto verifica la inecuación, entonces toda la región donde se encuentre el punto verificará la inecuación, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces finalmente marcamos la región del plano que se corresponderá, digamos, con el dominio del campo escalar, ¿sí? Pero bueno, vamos a procesar todo esto y vamos a ver mejor cómo se aplica con un ejemplo, ¿sí? Resolviendo la actividad 2. Bueno, vamos a analizar este campo, o sea, la ley de este campo escalar. ¿Cuáles les parece que son las restricciones que se presentan, digamos, al, de alguna manera, determinar el dominio de este campo escalar? Que el denominador no tiene que ser 0, y otra, que el radicando, es decir, lo que está en el interior de la raíz, tiene que ser positivo 0. ¿Sí? Entonces planteamos las dos. Y menos x mayor o igual que 0, radicando, y después raíz de y menos x tiene que ser distinto de 0, que es el equivalente a plantear que y menos x sea distinto de 0. Podemos juntar las dos restricciones en una sola, que es y menos x mayor que 0. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es despejar y, ¿sí? Y encontramos una inecuación que se puede asociar a una ecuación conocida, ¿sí? Nosotros vamos a describir el dominio de este campo escalar como los puntos del plano, de manera que y sea mayor que x. Para graficarlo, como tenemos la inecuación, buscamos la ecuación asociada. La ecuación asociada sería y igual a x, pero y igual a x, de alguna manera lo vinculamos a una curva que conocemos. Es una recta, ¿sí? Es la recta, ¿sí? Que pasa por el origen, y igual a x. Entonces, sabemos que dicha recta nos va a dividir al plano en dos regiones, dos semiplanos. Y esta inecuación, y mayor que x, se va a corresponder con esta región. ¿Qué les parece, digamos? Esto lo vimos anteriormente. Es la región que estaba planteada en el ítem B. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se entendió hasta acá? Hasta ahora, en el chat nada, hablaron ahí lo que te leí antes de las restricciones y después no volvieron a preguntar. Bueno, bien. Bueno, entonces continuamos con el próximo ítem. El próximo ítem, digamos, presenta un campo cuya ley es la que ven en pantalla, ¿sí? Entonces tengo que ver cuáles son las restricciones que tengo en la ley. ¿Cuáles son las restricciones que tengo acá en la ley? Tengo dos, ¿sí? Una viene dada por la raíz
y otra por el logaritmo. Entonces, la primera restricción, el radicando debe ser positivo, 0. Y en la segunda, y también lo que proponemos es que el argumento del logaritmo debe ser positivo. ¿Sí? O sea que se generan dos inecuaciones. Entonces, vamos a describir al dominio del campo escalar como los puntos del plano que cumplen ambas condiciones a la vez. ¿Sí? Para la primera condición, o sea, la dejamos como está, pero a la segunda podemos trabajarla algebraicamente. Si nosotros la trabajamos algebraicamente y pasamos estos términos al otro lado de la desigualdad, y luego dividimos y arreglamos los términos, obtenemos esta expresión. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la igualdad vinculada a esta desigualdad, lo que obtenemos es la ecuación de una elipse. Entonces, si notamos la descripción de este conjunto, podemos vincularlo a una de las regiones que trabajamos anteriormente, que va a ser la última región que describimos. ¿Sí? Fíjense, los puntos que están en el interior de la elipse, pero que a su vez, de acuerdo a esta condición, están en estos cuadrantes incluidos los ejes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, más o menos vamos viendo cuál es el proceso para determinar el dominio de un campo escalar. Vamos a analizar la ley de este campo. ¿Qué les parece? ¿Tenemos alguna restricción? Acá en el chat me respondieron. A ver, no puede ser negativa, dice. ¿Quién no puede ser negativa? Eugenio. A ver si completa la respuesta. Lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, dice. Bien, buenísimo. O sea, lo que está dentro de la raíz, o el radicando, digamos, no puede ser negativo. O sea, es decir, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, podemos describir al dominio de este campo como los puntos del plano que cumplen esa condición. ¿Sí? Podemos trabajar un poco más esta inecuación, ¿sí? O sea que sabemos que representa una región plana cuya frontera viene dada por la ecuación asociada, que va a ser 9x² más 4y² menos 36 igual a 0. Si trabajamos algebraicamente esta expresión, podemos evidenciar que se corresponde a la ecuación de una elipse. ¿Sí? Pasamos algún término, rearreglamos la expresión y llegamos a la siguiente expresión. Y esta ecuación se vincula a una elipse. Fíjense, en este caso A vale 2 y B vale 3. Podemos graficar la elipse y notamos, ¿sí?, que se vincula a la elipse que se muestra en pantalla. Entonces, esta elipse constituirá la frontera de la región que va a representar el dominio de este campo escalar. ¿Sí? Ahora, tenemos que determinar si el dominio del campo que viene dado por esta inecuación se vincula a la región constituida por los puntos exteriores a la elipse o a la región constituida por los puntos interiores a la misma, para lo cual efectuamos el procedimiento que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Vamos a tomar un punto de prueba, que va a ser en este caso el 0, 0, y vamos a ver si verifica la inecuación que se desprende, digamos, de la expresión que teníamos relacionada al dominio del campo escalar. ¿Sí? O sea, nosotros recordemos que trabajamos esta expresión, obtuvimos la ecuación de la elipse, pero si trabajáramos la inecuación, llegaríamos a esta expresión. Es decir, nosotros ya tenemos la inecuación que está relacionada al dominio del campo escalar.
Entonces lo que queremos de alguna manera ahora determinar es cuáles de las dos regiones que determina la elipse se vinculan a esta inecuación, para lo cual tomamos un punto de prueba, es decir, el 0, 0, el origen. Nosotros probamos, digamos, tratamos de reemplazar las coordenadas del punto en esta expresión y vemos que 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 3 al cuadrado nos da 0. Este 0 no es mayor o igual que 1. Esto quiere decir que el origen no pertenece, o sea, la región que incluye al origen no pertenece al dominio de nuestro campo escalar. Entonces, la región que representa el dominio del campo escalar va a estar constituida por todos los puntos exteriores a la elipse, ¿sí? Y dado que está presente la igualdad, también queda incluida la elipse dentro del dominio del campo escalar, ¿sí? Podríamos haber tomado cualquier otro punto. Por ejemplo, podríamos haber tomado un punto que esté por fuera de la elipse. Por ejemplo, el 4, 4, ¿sí? Entonces yo hubiera reemplazado acá por 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, y hubiera de alguna manera comprobado que el resultado me daba mayor o igual a 1. Eso de alguna manera evidenciaba que la región asociada al dominio del campo escalar era la región constituida por los puntos exteriores a la elipse, ¿sí? Y la elipse. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? En el chat nada, por lo menos por ahora. Bueno, bien, ahora notemos lo siguiente. En este caso, lo que nosotros tenemos es, partimos de una inecuación. Con la inecuación, tratamos de ver cuál es la ecuación asociada. Esa ecuación va a constituir la frontera de mi región. Y en este caso, de alguna manera, esa frontera me permite a mí determinar cuál es la región del plano que está asociada al dominio del campo escalar. Entonces estoy vinculando nuevamente una inecuación a una región del plano, ¿sí? En este caso. Bien. O sea que es el camino inverso a lo que había hecho en la actividad anterior, ¿sí? Bueno. Vamos con la ley del segundo campo escalar. Fíjense, en este caso tenemos g de xy igual a raíz de y más x cuadrado menos 1. ¿Cuál les parece que es la restricción? El radicando no puede ser negativo. Otra vez, el radicando no puede ser negativo. Bien. Entonces, la restricción algebraica en la ley es que el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Planteamos la inecuación correspondiente y describimos el dominio. ¿Sí? Nosotros planteamos que y más x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Esta inecuación se representa una región plana cuya frontera viene dada por la ecuación que podemos asociar a esta inecuación. La ecuación que asociamos va a ser y más x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a tratar, como esta ecuación de alguna manera está relacionada a la frontera de interés, vamos a tratar de ver qué curva constituye la frontera. Para lo cual despejamos y. Entonces nos queda y igual a menos x cuadrado más 1. ¿Se acuerdan con qué curva se podría vincular a esta ecuación, a esta expresión? Una parábola. Bien, una parábola. Entonces, una parábola, ¿sí? Que vemos en pantalla. ¿Sí? Fíjense, pensamos en y igual a x cuadrado, la reflejamos respecto del eje x y a eso lo trasladamos una unidad hacia arriba. Esta sería la frontera. Entonces, esta frontera, que es la parábola, divide al plano en dos regiones. Toda esta región, digamos, de puntos que están por arriba de esa parábola, y esta otra región. ¿Sí? Nosotros ya tenemos la inecuación que viene dada por la restricción del dominio del campo escalar. Y de alguna manera la queremos vincular a una región del plano. Debemos determinar cuál de las regiones del plano
se vincula a esta expresión. Para lo cual, tomamos un punto de prueba, ¿sí? Tomamos el 2, 3 en este caso. Entonces vemos que la ordenada de ese punto es mayor o igual que menos 2 al cuadrado más 1. Es mayor. ¿Sí? Entonces esto nos da menos 3. Por lo tanto, digamos, el punto de prueba era el 2, 3, que estaría acá. Y como verifica la inecuación correspondiente, eso significa que la región asociada al dominio del campo escalar es la que vemos en pantalla, ¿sí? En este caso, la desigualdad, ¿sí? O sea, tenemos una desigualdad que incluye a la frontera. Entonces, la frontera también la pintamos. Si la inecuación no incluyera la frontera, la dejaríamos en línea de punto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Acá en el chat no hay preguntas, Gaby. Bueno, entonces continuamos con el último campo escalar. El último campo escalar nos dice, en este caso, para determinar, fíjense que tenemos h de xy igual al logaritmo de menos 3xy. Entonces, para determinar el dominio de este campo escalar, tenemos una restricción, que es que el argumento del logaritmo debe ser positivo, ¿sí? Por lo tanto, podemos describir al dominio del campo escalar como los puntos del plano que verifican que menos 3x por y sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, podemos pasar ese menos 3, ¿sí? Recuerden que cuando de alguna manera, digamos, pasamos este menos 3, el signo se invierte, por ser una ecuación, nos queda x por y menor que 0. Esta región, podemos de alguna manera pensar en el producto de dos números que sea negativo. Entonces tengo la opción de que el primero sea negativo y el segundo positivo, o al revés, el primero positivo y el segundo negativo. Si pienso en el dominio, digamos, el dominio quedaría descrito de la siguiente manera. ¿Sí? Y estas condiciones se asocian a estas regiones del plano. ¿Sí? Si pensamos en el primer cuadrante, tendría x mayor que 0 y mayor que 0. En el segundo tendríamos x menor que 0 e y mayor que 0, que sería de mi interés. Y también, digamos, ¿sí? En otro cuadrante. ¿Se ve esto? ¿Se ve las condiciones, cómo se relacionan con las regiones del plano? ¿Alguna duda? Parece que sí se ve porque nadie preguntó nada. Bueno. Una pregunta, entonces el dominio se podría escribir igual como x por y menor a 0. También podríamos escribir x por y menor a 0. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Podemos desglosarlo, en realidad lo desglosamos también para tratar de analizar mejor, digamos, las regiones del plano que se vinculan a esa inecuación, pero podemos escribir x por y menor que 0 y pintar también las regiones, y si directamente nos damos cuenta cuáles son, también se puede hacer de esa manera.